nace Lobo con Lobo. Con Gastón conoceremos a los líderes, aquellos que lucharon y triunfaron. Cuchi entrevistará a los artistas más conocidos. Y con fuerte ese aplauso, escucharemos a los artistas emergentes. Contaremos historias inspiradoras en Vida Activa. Compartiremos tips y secretos del running en Correcaminos. La salud fue mi primer paso en la comunicación y tengo mucho más para compartir con ustedes. Por eso también estará Saludte. Encaramos un nuevo desafío. Información de calidad. Esto es Lobo con Lobo. Hola a todos, estamos en Lobo con Lobo, información de calidad. Y empezamos a hablar en una sección que vamos a titular Correcaminos, relatando todo el mundo del running con invitados especiales que no necesitan presentación. Porque uno habla del gaucho runner y sabemos perfectamente que es Lucas Báez. Lucas está acá con nosotros, bienvenido. Y ya empezamos a contar tu historia, a contar ese chico de pueblo que se animó a venir a Buenos Aires y a dejar atrás su ciudad. Y ¿cómo fue lo tuyo? ¿Cómo fue tu comienzo en el running? Buen día primero, gracias por la invitación. Fue con inquietudes, o sea, era un deporte que no conocía. La verdad que me encontraba en un estado de salud que no me gustaba, con varios kilos de más de cuando había venido de Chacabuco a estudiar. Y me encontraba ya recibido de arquitecto, un año después de recibido, ya con 25 kilos de más. Estaba tocando los 100 kilos y ahí decidí empezar a hacer algo que no sabía qué era. Y siempre cuento como que es la típica que agarrás lo primero que encontrás, intentás salir a correr. Y en ese camino, obviamente, muchísimos tropiezos, porque obviamente no estaba en una situación de salud buena. Nada complicado, pero obviamente muy pesado, incordioso con el cuerpo. Entonces fue un proceso muy lento que hoy hace que la historia, cuando me la miro para atrás, a lo que llegamos, que es impresionante. Así que muy contento por eso. Vos pensás, eras una persona, como bien lo dijiste vos, con 25 kilos de más. Sí. ¿Cómo se da ese primer paso y animarse a romper con una tradición que estás arrastrando de mala comida, de sedentarismo? Uno se acostumbra a verse así todos los días al espejo, entonces cuando no te vas dando cuenta que obviamente que vas a decir, bueno, estoy un poquito más gordo, pero a mí me pasó en un momento de que ya cuando decidí volver al deporte, me agachaba a atar los cordones con 23 años y me agitaba un poco. Y eso no me gustaba. O estaba recién terminado de bañarme y completamente sudado. Entonces ahí son señales que decís, che, es hora de empezar a hacer algo. Está bueno salir, comer, todas las cosas lindas de la vida, pero cuidándose un poco, haciendo algo por uno, siendo tan joven, arrimarse al deporte. Y a su vez yo hice deporte toda la vida, que eso también. Hasta los 18 años que me vine a estudiar hice deporte. Y esa relación de hacer deporte, de estar en el deporte, de los valores que tiene el deporte mismo, hace que te vayas enganchando y siempre digo que es lindo volver a ser competitivo con uno mismo. De eso de desafiarse y decir, bueno, en su momento era dar 2 vueltas a la plaza. ¿Y por qué no la semana que viene damos 3? ¿Y por qué el otro mes damos 5? Y bueno, de ahí ir pasito a pasito como para que hoy en día pueda correr un maratón. Pero fueron ya 14 años, Fede, que estoy corriendo. Y no es que quiero correr un maratón mañana cuando arranco, sino que en todo ese proceso pasaron un montón de años y sobre todo un montón de kilómetros y experiencias y hablar con gente que hace que vaya nutriendo a uno como corredor y ir sacando esos ciertos miedos. Y también lleva un proceso y un vínculo con el entrenador, ¿no? Porque me imagino de animarse a dar 2 vueltas a la plaza a correr un maratón, como dijiste, hay un camino larguísimo. Hay un camino largo, yo empecé solo, como te decía recién, en eso de dar vueltas a la plaza y podía estar 15 minutos un día o 45 el otro o 1 hora. Y ahí, después de unos primeros meses que quería hacerlo pero no iba para ningún lado, ahí sí arranqué con un entrenador, que hoy es entrenador hace 14 años, Marcelo Perotti, del grupo Corre Ayuda, y ahí con él empecé a tener una rutina, que es indispensable, que uno te ordenan, como cualquier cosa en la vida, que yo sabía que martes y jueves iba a un lugar, él me daba el ejercicio específico y a su vez tenía un cronograma. Al principio no tenía ninguna carrera a seguir o nada, me fui enganchando, pero bueno,
todos los martes y jueves tenía a alguien que me esperaba para hacer pasadas, y de eso me fui agarrando para engancharme, porque después uno tiene su grupo de amigos de pertenencia que va, te esperan todos los martes y jueves para hacer la pasada, entonces es divertida la parte social, un montón de cosas que te vas enganchando, y a su vez tenés un profesional en lo que es el entrenamiento, como también en el segundo año que ya me enganché un poquito más, empecé con una nutricionista que me acomodó en la parte de alimentación. Entonces siempre uno se tiene que estar relacionando de la gente que sabe, obviamente que uno va escuchando los consejitos de los amigos, pero está bueno que a su vez un profesional, como en este caso un entrenador, te vaya acomodando para ir sacándote esos miedos, para decirte anda más despacio, para decirte todavía no, ese no que no queremos escuchar. Está bueno que te lo vayan marcando al inicio para que después no vayas sufriendo los diferentes procesos. Y me imagino también la nutrición es algo muy importante para una profesión como la tuya, arquitecto, mucho sedentarismo, mucho estar diseñando un montón de proyectos. O sea, estás sentado un montón de tiempo. Sí, tiene eso de que también uno piensa que come bien. Decir, bueno, porque como lechuga y carne está bien. Y a veces hay que aprender a adaptar esa alimentación al deporte que uno haga, a la vida que uno lleva. Obviamente que no es lo mismo lo que como yo que necesita otra persona que hace otro deporte o que está en la oficina y no hace absolutamente nada. Si todos comemos lo mismo y todos consumimos energía de diferente forma, no es la alimentación justa. Yo arranqué y pensé que comía saludable con un churrasquito de ensalada todas las noches y me iba a dormir, y empecé un nutricionista, nunca en la vida había desayunado, con 24 años, y ordené todas las comidas, y en los primeros 15 días al otro pesaje había bajado 5 kilos haciendo solamente ordenándome. Entonces la ayuda de un profesional te hace esa situación de que te vayas ordenando y que tomas conciencia de que a veces lo que vos crees que es saludable no te sirve para nada, porque para correr necesitas carbohidratos y capaz que uno se está matando comiendo proteínas. Está bueno en ciertas circunstancias, pero capaz que son para otro deporte, para hacer gimnasio, para básquet, para otra cosa, que entonces las dietas que a uno a veces escucha por la tele, por la radio, lo que otro hace, no significa que te hagan mal, pero no significa que sean aptos para vos. Sí, en cierta forma potenciar y optimizar el rendimiento, porque, a ver, estás definiendo muy bien los caminos que fueron llevándote a ser atleta de elite, ¿no? Exacto, sí, lo mismo, es lo mismo que cuando uno carga combustible en el auto. Cuando uno carga nafta común es una cosa, cuando carga nafta premium es otra. Y eso también se hace, obviamente, con la calidad de las cosas que uno tiene, y a su vez con también otra de las cosas que la gente a veces no le da bola, o no le damos bola, porque también levanto la mano y a veces no sucede, es esos entrenamientos invisibles que se hacen, que el descanso forma parte del entrenamiento, que un montón de cuidarse después de hacer un montón de cosas, de elongar, de estirar, de fortalecimiento, que poca gente lo hace y forma parte también del entrenamiento. ¿Y cómo fue el descubrirte como atleta de elite? Me fui chocando, o sea, cada etapa que fui pasando, yo creo que el secreto fue eso, ir haciéndolo en etapa, llevándome, porque con los resultados, si bien obviamente me fui enganchando con la actividad, que al inicio era, bueno, esto lo hacía martes y jueves y los fines de semana no tocaba las zapatillas, y decía, no, estos locos, ¿cómo van a salir sábado y domingo? Si yo me iba a Chacabuco y salía, me volvía, me gustaba descansar, diga, no salgo en esos días, y después te vas enganchando y después decís, che, antes hacía la pasada esto, ahora la hago más rápido, estoy pasando a me anoté en un 10K, hice, no sé, mi primer 10K al mes que había arrancado en el grupo lo había hecho en 58, y al otro año corrí un 10K y ya lo hice en 45 minutos, y así me fui pasando. Entonces obviamente te vas poniendo objetivos, pero no es que decidí. Y tampoco, hasta hoy en día, o sea, me cuesta decir que soy un atleta. O sea, me gusta ser un runner que inspira. Sigo entrenando en un grupo de running con un montón de gente que correr ayuda, es muy sociable. Si bien hago cosas específicas e hice entrenamientos de intensidad, o cuando decido hacer una competencia importante lo hago. Pero me gusta decir que soy un runner con pretensiones, como dice Dani. Y me llevo más bien con ese mundo, y la gente me quiere mucho por eso también, y me lo tomo
es una linda energía del runner. Obviamente que sé que en los tiempos argentinos estoy bien posicionado, doy batalla en los segmentos que puedo, pero me divierte esa parte también. ¿Y qué es el running en tu vida? Y hoy es un estilo de vida. Hoy es un estilo de vida porque ya lo que era un porcentaje mínimo al principio, hoy es tipo la familia con Maga, mi novia, que lo hacemos juntos hace 11 años y estamos en pareja, nos conocimos en el grupo. Uno, su vida de fin de semana, que entrenás hoy, que mañana, que hiciste doble turno, que después del fondo vamos al asado, después del fondo nos dormimos la siesta del domingo. Entonces ya forma parte, ya es casi 95% y trabajamos. Como forma eso. Así que es muy divertido que cómo ha mutado el deporte en mí. A ver, el salto tuyo en la meta con la boina fue una foto icónica. Sí. ¿Y eso te representa? Y eso es toda la energía que le quiero poner a ese momento. Creo que el salto es un resumen de un montón de cosas. Obviamente que a veces no tengo piernas para saltar, hago lo que puedo. Pero bueno, si no es grito eufórico, celebro para cruzar un arco. Es muy difícil cruzar un arco. No es que hasta hoy en día que corra distancias más cortas o más largas, es muy complicado llegar a la meta por un montón de circunstancias que uno deja de lado, que uno hace esfuerzo por entrenarla y hay mucha gente detrás que también acompaña esa situación para que uno esté en la meta, como para no disfrutarlo. Creo que cruzar ese arco hace la diferencia entre un montón de cosas. No soy ni mejor ni peor persona, por eso es una línea invisible para la gente, como que no es obviamente cruzar un arco, pero después cruzas una línea invisible. No sos más que de lo que pasa 1 centímetro más allá de lo que pasa 1 centímetro más acá. Pero a mí me ha cambiado la vida. He conocido el mundo por eso, la Argentina y un montón de gente. Y para mí cruzar esa línea es muy importante. Pero hay un proceso, como vos bien lo decís, invisible hasta que cruzás la meta. Pocos saben lo que significa para uno, ¿no? Sí, porque ahí se resume lo que te digo, esas tantas horas de entrenamiento, mayormente las cosas no salen, O sea, con ese salto no es que siempre gano carreras o bajo tiempos o nada, sintetiza situaciones que, bueno, hoy estamos acá, hoy es esto y hay que festejar por esto. ¿Se puede estar mejor? Siempre. ¿Sabemos qué hay que hacer para estar mejor? Siempre, uno lo sabe, pero no hay que quitarle el mérito de que lo hicimos. Mismo corriendo mis carreras o corriendo con mis amigos, lo trato de disfrutar de esa forma y es esa energía que obviamente uno la busca hoy en día, lo hago y la gente me lo pide. Pero también para mí es importante forzar la situación y listo, pasamos por este arco. Y para Lucas Báez, ¿qué es correr con amigos? Para mí es todo, porque a mí me cuesta mucho. El otro día lo hablaba con una persona del grupo que me lo consultaba. Yo hace casi 9 años que corro solo en el grupo. O sea, que nadie hace una pasada conmigo, y es muy complicado a veces ponerse objetivos, que gracias a Dios tengo objetivos importantes y hay cosas siempre muy lindas por hacer, pero después cuando empiezan los procesos quedo solo, ¿viste? Es como te sacan el banquito y empezás a hacer los fondos solo, a hacer las pasadas solos, así que esa parte del entrenamiento y las cosas que he conseguido, estoy orgulloso porque las he batallado solo. Y eso me gusta, me ha fortalecido mucho la cabeza. Eso es también uno de mis grandes fuertes, más que las piernas, por esas situaciones. Y bueno, me pasa eso, ¿viste? Como que voy teniendo esas cosas de decir, bueno, cuando tengo una oportunidad, le doy una mano, siempre estoy presente. El otro día corrí con uno de los chicos y quería hacer esa marca y la hizo, o bajar un PB. El otro día corrí con una de las chicas que ganó una carrera, y ver la felicidad del otro en eso es espectacular. Pero el proceso de maratón pocos lo entienden, salvo que lo hayas transitado, obviamente, pero sabés que cruzás todos los estadios emocionales hasta empezar la carrera, ¿no? Sí, por lo menos. Lo más fácil es el día de la carrera. Exactamente. Sí, obviamente que uno llega con ganas de correrla porque quiere que sea la carrera y a su vez que se termine todo lo que pasó anteriormente de tantos meses, porque generalmente
el proceso de maratón son 4 meses, 3 meses, 5 meses, depende del entrenador, el entrenamiento, pero vos estás con eso en la cabeza hace un año atrás. O sea que ya a veces las inscripciones son un año anterior y a veces uno ya lo piensa que quiere hacer esta experiencia para ir sumando o porque la marca que hizo este año la quiere bajar el año que viene. Entonces el proceso es como el germen ese que se planta en la cabeza, es muy lejos y el día de la carrera es lo más divertido y lo más duro también, obviamente, pero a veces la carrera no es tanto el problema. A ver, hablamos de que viajaste mucho por la Argentina y en el exterior. ¿Un lugar que te haya marcado en el país? En el país corrí por lindos lugares, siempre el sur argentino, me acuerdo siempre la etapa de una carrera muy linda que es el Rally de los Andes, que fue una etapa que corrí con Maga en el Cerro de los Siete Colores, Tumbaya Purmamarca, siempre me quedó pegado, ganamos la etapa con Maga, después ganamos la carrera, pero ese fue un paraíso, o sea, correr ahí fue un paraíso, después gané en el Chaltén una carrera que también es muy linda y son esos instantes que vos cruzás y girás la cabeza cuando estás pensando en la competencia y todo, pero girás un momento la cabeza y está el Firrodi ahí mirándote, el solcito le está pegando, como que no entendés en dónde estás, ¿viste? Como son cosas de duendes y después obviamente te enfocás de vuelta y salís de vuelta, pero cuando uno tiene esa capacidad de filtrar esas situaciones, como un lindo amanecer, una buena, no sé, un buen bosque, esas cosas que brinda por suerte el país es maravilloso. Y ya que estamos hablando de viajes, hay una anécdota tuya que fue el viajar a la maratón de Tokio y quedarte con las ganas. Exacto. Fue algo en parte traumático porque hasta último momento se intentó ver si se podía correr, ¿no? Sí, fue muy duro porque la preparación fue muy buena. O sea, hasta el día de hoy creo que fue mi mejor preparación. Si bien obviamente tuve la de Kenia el año pasado, pero con todo lo que tenía, fue un verano espectacular, estaba muy bien, estaba muy flaco, estaba muy rápido, estaba con muchas ganas y me levanté 15 días antes para que la gente lo que pasó, 15 días antes, un lunes, a hacer un doble turno bien temprano, 5:30, porque no había corrido el fin de semana, que habíamos tenido el casamiento de un amigo, nos habíamos cuidado perfecto, todo lo que íbamos a correr nos cuidábamos. Y el lunes 5:30 ya era, por esto de las redes sociales, por Instagram, se anunciaba que la maratón se estaba cancelada por el tema del COVID, que recién se venía y acá ni siquiera estaba anunciado, y fue un golpazo. Y a su vez viajamos a ver la carrera, viajamos a Tokio y la vimos desde afuera. Yo encima no entré a la carrera por 1 minuto y medio, que también, o sea, de todos los chicos que viajaron, yo era el más cercano, intentamos hacer un par de cosas, como que era la última chance para clasificación a los Juegos Olímpicos. Nada, esas cosas de argentinada que se puede llegar a hacer. No pude estar y verla, si bien fue muy, muy duro, pero también fue muy feliz porque estar en una ciudad que estaba completamente en silencio, viendo 300 atletas a nivel mundial, sobre todo el campeonato japonés que se definía quién iba a los Juegos Olímpicos. Nada, lo disfrutamos porque fue espectacular, pero bueno, con el dolor de decir, che, estuve tan cerca, estoy acá y la tengo que ver desde afuera. Pero bueno, la vida tiene eso de la revancha y volvimos 3 años después, en 2023. Tuviste el privilegio de también entrenar en Iten, en Kenia. ¿Cómo es la sensación? Y eso sí, es como lo nombraste, un privilegio. La verdad que es un mundo que más allá de lo atlético, lo que me sorprendió mucho fue lo humano. Me traje eso como que fue más un retiro espiritual personal que esa atmósfera de corredores. Es difícil de explicar que a las 4:30, 5 de la mañana ya haya ruido de zapatillas por toda la ciudad. Eso es, viste, estás de noche en una zona muy rural y ves y decís, che, ¿qué pasa por allá? Y caen 2, 3 corredores y se meten a la ruta y se van corriendo. Como que tiene una magia muy particular Iten y toda la región que lo hace que uno comprenda por qué son los mejores del mundo y por qué salen de ahí, y a su vez es difícil de entender en uno que vive en un mundo muy a 200 kilómetros por hora cómo son esas vidas. Y lo que me costaba decodificar al inicio era eso, ¿viste? Los nenes
por qué con tan poco son tan felices. Y yo creo que cualquier nene que tengamos acá alrededor de toda esta cuadra, que tenga la Play 5, jamás va a tener la sonrisa de ese nene. Y eso es difícil de entenderlo, pero después te lo vas entendiendo y es espectacular. Y por eso te digo, fue disfrutar eso del entrenamiento y a su vez disfrutar esa vida despojado de todo, porque fui con ropa nada más, no necesitaba nada más, no fui ni con trabajo ni nada, o sea, me aboqué a entrenar y a disfrutar de eso. Entonces fue espectacular ese mes que estuve y nada, cada vez que miro un video quiero volver ya. Y después se vino un gran viaje también, ¿no? Con muchas experiencias. Sí, el de Berlín. Después de ahí, de esa preparación, nos fuimos para Berlín, que era intentar bajar la marca. Hacía muchísimo tiempo que no la bajaba, desde 2021. Y bueno, por diferentes cuestiones que estábamos hablando recién de la vida, que a veces no se puede y los resultados, aunque uno lo intenta, no salen. Bueno, ahí se dio todo como para que esa mañana en Berlín pueda bajar de vuelta la marca de maratón. La tenía en 2 horas 22:50 más o menos, y pasé a 2 horas 21:12. Intenté salir, aunque estaba más arriesgado para 2 horas 20, pero se fue ahí nomás. O sea, aguanté hasta el 35, y eso que tiene el maratón de que te dice hasta acá. Y bueno, era hasta ahí. Y fue espectacular porque con la persona que yo había entrenado, que es del Team Volare, de una empresa de atletas, justo a Andrew Kipruto, lo habían contratado para que haga de libre a las chicas, a la elite que había ido a la carrera. Y él estaba en el segundo grupo con la gente que iba a buscar 2 horas 20. Así que se dio todo. Cuando si lo querés pagar no te sale, de que esté Andrew, que había entrenado un mes con él, que era con la persona que mejor me llevaba. Toda la carrera me le pegué al costado como garrapata y lo conocía. Entonces cualquier autorreflejo que hacía Andrew de vayamos, paremos, como la sala de un avión, yo estaba al lado pegado y bueno, pude aguantar a todo el grupo hasta el 35-36 y ahí se empezó un poquito a alejar. Cuando más o menos comienza el maratón, que se dice, tener esa sensación de que nada, que ahí estaba bien y estaba muy fuerte de la cabeza, como también te decía, y en esa competencia había llegado muy fuerte. Entonces dije, de acá no me sacan nada, voy a perder ritmo, lo sé, pero a veces la desesperación o que te tiende más a calambrar de lo que pasa en otras cosas, dije no, hoy concéntrate, todo lo que puedas aguantar al límite de la máquina, llévalo al límite. Y bueno, se fueron saliendo las chapas por todos lados y se empezó a perder aceite el motor, pero nada, también me esperaba mi familia cerca de la llegada, así que tampoco había que aflojar. También es lindo eso. Estaba mi novia, mis viejos, los amigos, que hacen que sea un logro de todos. Cuando uno da el sprint final en el maratón, ¿cómo se trabaja física y mentalmente? Porque vos le dijiste, empieza a desarmarse la carcasa. Sí, es la desespera. Cuando más te desesperás, más te acalambrás. Como que no sé por qué, tiene alguna explicación, obviamente. Y es eso me pasó, conocía muy bien el circuito, los recuerdo siempre muy bien. Entonces sabía que en Berlín vienen 3-4 curvas. Y en la anteúltima me había calambrado muchísimo. Dije, no, necesito llegar ahí, que eran 200 metros, que es la recta final. Llegué a esa recta, que sabía esto, que estaban mis viejos, mi novia, los amigos, y no sé si la adrenalina tapó todo, pero siempre cuesta eso de que, nada, ser consciente de que a veces uno quiere acelerar de más y ya venís con mucha fatiga y te empecés a calambrar más. Es controlar las emociones, o sea, es muy complicado para todos. Te habrá pasado más de 1000 veces, pero tiene eso de que querer llegar hacia a que tape el resto, y como te digo, la adrenalina debe tapar todo, pero a veces es complicado, uno llega arrastrado. Y hablamos de Berlín y es obligatorio también mencionar tu participación en Road to Records, sí, una de las competencias más importantes del atletismo para todos los que amamos, sí, el running, ¿no? ¿Cómo fue el saldo? ¿Cómo fue la vivencia? Fue algo que me permitió Adidas. La verdad que es un privilegio estar en esos lugares. También difícil de codificar la información. Creo que va a pasar el tiempo y va a caer más la ficha, porque eran 120 atletas nada más de la marca que estaban ahí en Herzog, Genauch,
donde es la fundación de la marca y bueno, se hace una competencia hace ya 5 años, donde se busca batir récords, tanto mundiales, nacionales, regionales, y bueno, poder estar presente en esas competencias que son de 10, 5 y milla hoy en día, hace que estar viviendo casi 3, 4 días con todos esos atletas, uno va viendo, para ellos es normal, obviamente, para mí es estar con todos esos monstruos y la vida común que llevan, era como estar en Kenia pero en algo más formal y disfrutar de ese proceso de ir al fisio que te da masaje y estaba Hechels al lado mío masajeándose, que pase Haile al lado, estaba en el lobby todos los días charlando con Haile o pidiéndole algo y es muy divertido y a su vez a la hora de los papeles toda la estructura de Adidas haciendo eso para generar eso de los récords y buena carrera y que tengan todos los corredores, empresas estaba también de hidratación como Maorten, charlas técnicas, cosas muy finas como para el mejoramiento de lo que era el evento, así que nada, me sentía como en un Fórmula 1, o sea, en un fin de semana de Fórmula 1 que cada uno busca lo suyo, pero hay algo de comunidad como para que todos vayan por eso, así que fue una experiencia increíble. Lucas, te agradecemos la presencia. Simplemente cerrar con una frase tuya. ¿Qué le podés decir a una persona que nunca corrió? ¿Qué consejo le podés dar? Nada, que se anime primero, porque yo me animé un día y salí, y hoy recorrí el mundo en esta nota que la nombraste y repasamos un poco todo. A veces, nada, tener paciencia y constancia, que es lo que nos falta muchísimo hoy en día, pero que las cosas llegan de a poquito, animarse, siempre consultar, arrimarse a la persona que conozca, que sepa, que te aconseje, pero nada, siempre acompañado de un profesional, como decíamos, si es posible, y si no, ir haciéndolo despacio. No rendirse, obviamente al principio es muy complicado, pero nada, es divertido, termina siendo divertido. Así que vayan por kilómetros, vayamos por más, como digo siempre, y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. No, por favor. Soy Fede Sánchez Parodi, esto es Lobo con Lobo, contenido de calidad. Hasta la próxima.